Bien, entonces leemos Jeremías capítulo 1 y verso 10 y dice lo siguiente: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y aquí viene lo importante, para edificar y para plantar. Este es un texto muy importante que es básicamente la encomienda o la asignación de Jeremías, y lo que describe este texto es que es la naturaleza doble de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene un efecto que tiene que ver con edificar, por un lado, o sea, un edificio, pero también con plantar, o sea, una semilla. Identifique esto, porque lo que tenemos en Apocalipsis es que nosotros estamos o somos parte de un huerto donde hay un árbol. ¿Vamos bien? Pero también somos parte de una ciudad, la cual es la Nueva Jerusalén. Entonces hay un momento en el cual la palabra se manifiesta como semilla, y hay otro momento en el que la palabra se manifiesta como el proceso de edificación. La misma palabra, distintos procesos. Distingue esto, por favor. Porque muchos hermanos asocian lo profético, asocian la palabra profética como algo que alguien declara sobre sus vidas, y eso que declara sobre sus vidas se cumple. Y entonces dice, me profetizó esto y se cumplió. Es profeta. Pero en realidad, parte de la palabra profética es una semilla. Y la semilla produce fruto. Y la semilla, o el cuerpo de la semilla, dice la Escritura, que se lo da el Señor. ¿Vamos bien? ¿Qué significa esto? Que el brote de la semilla no lo podemos controlar, el Señor lo asigna. Entienda esto, por favor, en términos de nuestras vidas. El Señor da una palabra sobre tu vida, y si tú estás apercibido, si tú estás listo, esa palabra va a tener una manifestación potente. Pero también puede tener una manifestación marginal. ¿Vamos bien? ¿Como cuál caso? Como el caso de Sara, la esposa de Abraham. Vino la palabra del Señor y dijo, dentro de no mucho tiempo tendrás un hijo. ¿Qué dijo Sara? Ay, sí, tú, ¿cómo no? ¿Vamos bien? Y se empezó a reír. Y cuando se rió, el ángel del Señor le reprendió, y vino la manifestación, pero no vino en una forma óptima como hubiera sido lo deseable. Y hay cosas que vienen a nuestra vida, pero por causa de que muchas veces tarda o no se da cuando yo supongo que se tiene que dar, como que las soltamos, y a veces el cumplimiento se complica. ¿Vamos bien? Pero hay otro momento. Y entonces muchas veces la palabra viene como una semilla. Ahora, la semilla viene, o la semilla produce de lo que la misma semilla tiene adentro. ¿Vamos bien? Si una semilla
es de una planta media silvestre, pues eso mismo va a producir. ¿Vamos bien? Yo les he contado la historia de un campesino que sembraba, y cuando sembraba ganaba premios ahí en el condado del que formaba parte, y entonces todo el mundo le quería copiar y le decía, pues te voy a regalar de la semilla del maíz que yo sembré, y les regalaba. Y decían aquellos, pues ya con esto voy a tener frutos más grandes o tan como los de él. Y al otro año el fruto del primer campesino era más grande, y decían, pero ¿cómo le haces? Bueno, el asunto estaba que entre más buena semilla hubiera alrededor, se polinizaba de mejor forma. Entonces la clave estaba en la polinización, la clave estaba en compartir la semilla. Y lo que te digo es que la palabra como semilla depende de lo que está en la semilla. Pero la palabra como edificio depende del diseño. Si tú vas a construir una casa, necesitas tener un diseño. Cuando Salomón edificó conforme al diseño que David había preparado. David preparó el templo en todas sus configuraciones. Salomón lo complementó con adornos, con elementos que fueron, adicionales a la estructura que David diseñó. La palabra como semilla depende de lo que está en la semilla. La palabra como edificio depende de lo que está en el diseño. Distingue esto, por favor, porque tú y yo tenemos un diseño en Dios. Lo que se da en ti no depende de la semilla, depende de lo que edificas, depende de lo que tú entiendes que es el diseño de Dios en ti. ¿Vamos bien? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú estás persuadido de que el diseño de Dios en tu vida es algo especial, es algo poderoso, tú vas a edificar así. ¿Vamos bien? Creo que todos hemos estado familiarizados con edificaciones de casas que de repente aquí le construyeron un cuarto y luego aquí le construyeron otro cuarto y aquí quién sabe qué hicieron. Aquí quedaba una ventana, pero no le pusieron ventana, le pusieron otra cosa, y donde no debía ir una ventana, a la pared de los vecinos, ahí estaba la ventana, y el resultado es que la edificación quedó medio extraña. ¿Por qué? Porque no hubo un diseño. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Tú eres un diseño en Dios. Y a medida que tú entiendas que eres un diseño en Dios, a medida en que tú haces como lo que Moisés hizo cuando recibió la instrucción de levantar el tabernáculo, él subió y vio el diseño. Y cuando bajó del monte, él tenía la instrucción de cómo hacer el diseño, de cómo hacer el tabernáculo conforme a lo que había visto. ¿Vamos bien? Sígueme, por favor, porque tú eres un diseño en Dios. Tú eres un diseño glorioso y poderoso en Dios. No eres lo que haces, no eres lo que has visto hasta ahorita en lo natural. Eres lo que Dios estableció en los cielos. Y a medida en que tú pones tu atención en ese diseño celestial, sabes que el diseño celestial tiene elementos que manifestar sobre la tierra, y esos son los que debemos estar atentos. ¿Vamos bien? Enfoca, por favor. Hay diseños
que el Padre ha querido manifestar a través de tu persona. Y no eres una ocurrencia de último minuto, no es un accidente lo que ocurre contigo, es un diseño en Dios. Pero entonces, una cosa es la semilla, y la semilla da de lo que tiene adentro, y otra cosa es un edificio, y el edificio sigue un diseño. Ahora observa, por favor, porque dice Jeremías que hay una orden para edificar y para plantar. Necesito que vengas a otro texto que está en Jeremías 31 en el verso 28. Jeremías 31, leemos por ahí del 28. Leeremos unos antes, 28. Mira lo que dice la Escritura en el verso, desde el 18. Mira lo que dice, porque es algo muy especial. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a todas estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores, los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Observa, por favor, porque este es un nuevo momento, un momento posterior a la tragedia, al caos, a la destrucción. Un momento en el que el Señor se vuelve hacia Efraín. Entiéndase aquí, por favor, que Efraín se refiere a todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel reconoce su falta y decide volverse al Señor. Y entonces, cuando se vuelve al Señor, el Señor ya lo está esperando. Y cuando el profeta describe que en eso despertó, y cuando despertó, su sueño le fue algo grato. Y entonces vino sobre él la palabra del Señor, y dice el Señor: yo tendré cuidado de ustedes, o yo tendré el cuidado, así como estuve atento para el momento de destrucción, así tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. Observa, por favor, porque cuando viene el momento de la construcción, es el momento de estar al pendiente de los procesos
de construcción. Identifica, por favor, porque cada uno de los momentos de construcción tiene su importancia, desde rascar la pared, el cimiento en la profundidad adecuada, hacer el desplante, hacer los cimientos, empezar a poner las cadenas, cada uno de esos procesos tiene un cuidado especial. Y dice el Señor, yo tendré cuidado tendré cuidado de edificar y de plantar. Necesito que identifiques, porque lo vimos, o lo hemos visto, cada una de las construcciones que se dieron en Israel, cuando se construyó el tabernáculo, cuando se construyó el templo, cuando se construyó el templo de Salomón y cuando se construyó el templo con Esdras y Nehemías, se construyó con el despojo. Sígame. Entienda, por favor, que el pueblo de Israel despojó a los egipcios. ¿Vamos bien? Y cuando despojó a los egipcios de ese tesoro, o con ese tesoro, edificaron el tabernáculo. ¿Vamos bien? Cuando David construyó o preparó lo necesario para el templo, David, de lo que él conquistó, de lo que él guerreó, de todo eso hizo una ofrenda especial para edificar. Y cuando Darío dio la orden, también dio la orden a las naciones para que dieran lo que las naciones, dio la orden para que las naciones proveyeran al pueblo de Israel. ¿Con qué edificamos la casa del Señor? Con los despojos de guerra. Distinga, por favor. El pueblo de Israel entraba en conflicto constante con las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque las naciones vecinas usualmente invadían el territorio de Israel. ¿Vamos bien? Y cuando invadían ese territorio, pues después la cosa era llevarlos al punto en donde debían estar. ¿Vamos bien? Y en ese proceso de guerra había despojos. Recuerde, por favor, la historia del sitio de Siria. Y cuando vinieron los sirios, vinieron a quitarles el territorio de Israel, vinieron a conquistar Samaria. Pero cuando vinieron, el Señor tronó en los cielos en contra de los sirios, y cuando esto ocurrió, los sirios salieron corriendo porque pensaron, ya contrataron a los ejércitos vecinos y ya vienen en contra de nosotros. Y entonces, de ese despojo, con ese despojo, Israel fue levantado. Distingue, por favor, porque espiritualmente hay cosas que son límites sobre tu vida. Distingue esto, por favor. De alguna forma, el enemigo de tu alma te ha hecho creer que hay ciertas cosas que son el punto del cual ya no puedes avanzar más. ¿Se entiende? Y ese límite no lo puso Dios, lo puso el enemigo. Y nuestra función es decirle al diablo, diablo, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. Este límite que me pusiste no es lo que Dios puso para mí. Lo que Dios puso para mí llega hasta acá. Y como es hasta acá, tú me has despojado, y como has despojado, dice la Escritura que el ladrón cuando es descubierto, tiene que entregar 7 veces lo robado y entregar el bien de su casa. ¿Vamos bien? ¿Qué significa? Que el diablo te ha robado,
Y espiritualmente, al nosotros invadir, o no más bien al corregir los límites que han sido puestos sobre nuestra herencia, tenemos derecho de despojar al diablo. ¿Amén o no amén? Bueno, como que falta un poquito de fe porque el asunto es este. La historia es que con lo que arrebatamos al diablo, con eso construimos. Distinga, por favor. Cuando David andaba como guerrero en la tierra de los filisteos, a David le iba bien. David tenía abundancia, David tenía lo suficiente, David tenía lo necesario. David conquistaba, David tomaba. ¿Vamos bien? ¿Qué crees? La raíz de David, que es Cristo, está sobre nosotros y nosotros tenemos la facultad de sorprender o de descubrir al enemigo en todo lo que te ha robado. ¿Amén o no amén? Y pregunta, ¿cuántas cosas te ha robado? Ha sido despojado, ha sido robado de muchas maneras y es el tiempo de manifestar el orden de Dios, y cuando manifestamos el orden de Dios, entonces las cosas que tienen que ser puestas en su dinámica, en su perspectiva, bueno, pues son puestas así, y entonces hay derecho para tener de ese despojo lo que el Señor ha establecido. Pero entiende, por favor, que es conforme a el diseño. No es lo despojado, es el diseño, porque David tuvo el deseo en su corazón de edificarle casa al Señor. Pero no fue asunto suyo darle todas las victorias que le dio el Señor, sino que sabía el Señor que David iba a hacer lo adecuado con las cosas que el Señor le daba a David. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Si el Señor conociese el corazón de David, que era un tacaño, ¿qué le habría dado? Pues unas 2, 3 victorias y se acabó. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cuál es la clave? Tener un corazón que entiende los propósitos del Señor. ¿Vamos bien? Y a medida que entonces el enemigo es sorprendido, es descubierto, robando, nosotros tenemos la capacidad en Dios de tomar las cosas que el diablo ha usurpado. ¿Vamos bien? Pero entienda, por favor, todo esto corresponde a un diseño. Te pregunto, o piensa en esto, piensa en esto, válgame, piensa en esto, por favor. ¿Para qué te da el Señor todas las cosas que el Señor te ha dado? ¿Para qué? ¿Porque le caes bien? Bueno, sí le caes bien. ¿Por qué? Porque te las da por un propósito, y es edificar su diseño en tu vida. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y hay cosas que tú no sabes para qué son, pero Él sí lo sabe y las está poniendo en tus manos. Y lo que necesitamos es entender esos diseños, tomarlos, porque con eso vamos a construir. ¿Vamos bien? Aún no has visto lo que el Señor ha preparado para ti. Necesitamos verlo. Necesitamos entrar en eso. Ahora, necesito que identifique, por favor, porque dice el Señor, o lo que el Señor dijo en su palabra: tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. Identifica esto, por favor, porque es como si el Señor asumiese porque es más bien lo que está ocurriendo.
lo que ocurre aquí es que el Señor lo que hace el Señor es tomar la responsabilidad de ver que todo lo que se está edificando sobre tu vida llegue a un orden o a un propósito. Necesito que identifique esto, porque esto es importante. Es Jeremías 18. Jeremías 18. Mire por favor a partir del verso 5, lo vamos a leer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y observa por favor, 18:7, ahora estamos en el 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Cuál es el instrumento? Hablaré. Dice el Señor, en un instante hablaré. Y ahora mira por favor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y observa por favor. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Observa por favor, porque dice el Señor, en un instante hablaré. Y hablaré para arrancar y para derribar. Pero luego dice, y en un instante hablaré. Observa por favor, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Esta palabra designios son diseños. ¿Vamos bien? Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus malos caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha dejado, me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Sigue hablando, pero un segundo, por favor. A mí lo que me interesa es que observes, por favor, porque las cosas cambian de instante en instante. Sígame, por favor. Un instante. Yo no encontraba en otra versión dice momento. Y la palabra momento, según alguien dijo, quién sabe quién lo dijo, pero dijo que un momento son 90 segundos. Un momento. ¿Vamos bien? Y es así, dame un momento. 90 segundos. Y ya. Pero observa por favor, aquí dice un instante. Porque en un instante el Señor habla. Y en un instante la palabra del Señor destruye, arruina. Pero en un instante también la palabra del Señor edifica. Recuerda por favor el asunto del arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste en darse golpes de pecho. El arrepentimiento significa alinear tu vida, ordenar tu vida. Lo hemos dicho, si el Señor te dijo ve a Puebla
y vas caminando rumbo a la costa y vas haciendo pausa cada 10 kilómetros y dices, por mi culpa, pero sigues avanzando hacia la costa, no estás arrepentido. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? El arrepentimiento consiste en que sabes que tienes que ir a Puebla, pues camina hacia Puebla. ¿Vamos bien? Arrepiéntete, ordena las cosas y identifica esto, por favor. Identifica esto. Es necesario que nosotros ordenemos nuestro camino, ordenemos nuestra vida en función del diseño del Padre sobre nuestras vidas. Porque este diseño es el que causa, o este acto de alinear tu vida, de ordenar tu vida, de centrar tu vida, de arrepentirte, de dejar de ir a la costa y de ir a Puebla. ¿Vamos bien? Ese acto define que el Señor hable en un instante sobre tu vida para edificar y para plantar. ¿Vamos bien? Así que hay un instante en el cual puede haber destrucción, pero hay un instante en el que el Señor puede edificar, puede plantar, puede levantar las cosas que el Señor ha preparado sobre tu vida. ¿En dónde quieres estar? ¿Vamos bien? Hay un instante en el cual el Señor trae sobre tu vida las cosas. Ahora necesito que identifiques esto, porque dos son los factores críticos aquí. Uno, el tiempo en el que vives, y dos, la palabra. Identifica. Si ocurre que el tiempo que el Señor establece sobre tu vida es un tiempo, pero te mueves en otro tiempo, vaya, estamos en un tiempo en el que hace más o menos frío. Y si vienes con una playera o con ropa de verano, vaya, no te va a ser este momento muy propicio. ¿Vamos bien? Pero si en cambio vienes más o menos protegidito, pues vas a estar un poquito más tranquilo. Porque no puedes hacer cosas fuera del tiempo que el Señor ha establecido sobre tu vida. ¿Vamos bien? Entonces una cosa es el tiempo y otra cosa es hablar. ¿Vamos bien? Y de nuevo, no puedes hablar lo que Dios no habla sobre tu vida. ¿Vamos bien? Ocurrió cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. Acuérdese, iban a entrar a la tierra prometida y entonces el Señor mandó a los 12 espías y de los 12, 10 dijeron, no subimos. Están más grandes, son más fuertes, las ciudades están amuralladas, no podemos. Y 2 dijeron, sí, vamos a conquistar porque el Señor nos ha entregado esta tierra. Y entonces pudieron más los 10 que los 2. Pero aconteció que hubo un juicio de parte del Señor y cuando vieron el juicio dijeron, no, pues ahora sí vamos. Pero el Señor dijo, ya no es el momento. Y ellos dijeron, no, sí vamos. Y cuando fueron derrotados. Porque no puedes hacer cosas que Dios no esté haciendo sobre tu vida. Y hoy te tengo que decir que es un tiempo de Dios para edificar. Este es un tiempo de Dios y distinga. Los tiempos de Dios de edificación son distintos a los tiempos de manifestación que traen algunos hermanos bajo la gracia evangelística. Sígame. La gracia evangelística trae manifestaciones para bendición de las personas. Hay una sanidad, no importa la condición de la persona, hubo sanidad. ¿Vamos bien? Pero los profetas anuncian procesos en Dios. Y a lo mejor sí hay sanidad, pero a través de un proceso en el cual el propósito del Señor es formar su carácter en ti. ¿Vamos bien?
Sí hay sanidad, pero no es una manifestación sencilla. ¿Vamos bien? Tienes que pasar por el proceso. ¿Vamos bien? A nosotros nos gusta que haya una manifestación para bendición, porque el Señor te dice, te voy a bendecir y va a haber dinero en tu cuenta. Amén, gloria a Dios. ¿Vamos bien? Pero otra cosa es que el Señor te dice, aquí está esta semilla, ponla a trabajar. Y entonces, si te comes la semilla, pues Él da semilla al que come. ¿Vamos bien? Y semilla al que siembra. Pan al que come y semilla al que siembra. O sea, la misma semilla puede ser pan que te comas, o la misma semilla puede ser semilla que siembres. Pero la semilla que siembras no es pan en el momento en que la sembraste, viene el proceso. Entonces lo profético te introduce en los procesos de Dios. ¿Vamos bien? Lo evangelístico trae manifestaciones. Pero edificar es otra cosa. Porque edificar requiere atención, requiere cuidado, requiere cosas que demandan de ti entendimiento de los diseños de Dios. Y hoy te tengo que decir de parte del Señor que es tiempo de edificar. Te tengo que decir que ahora más que nunca tienes que poner atención a los diseños celestiales. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y cuando pones atención a los diseños celestiales, bueno, en principio no es así como que un asunto fácil. Como no lo es, y esto lo platicamos, la labor de los arquitectos, de hacer los diseños, de cómo va a ser, de hacia dónde van a estar las ventanas, por qué así, por qué asá. El pastor Mauricio me contó que él hizo el diseño de la casa de sus suegros, pero ya cuando estaban ahí los albañiles, a la suegra se le ocurrió que en vez de ser un metro para allá, hiciera las cosas un metro para acá, y alterando esa medida, la casa se hizo más fría por el ángulo del sol que entraba por las ventanas. Y el resultado, la casa era más fría, y pues el pastor Mauricio como arquitecto hizo el diseño, pero no se vio porque la señora no dijo, sino hasta cuando salieron las cosas. Pues es que yo dije, pues ese yo dije fue lo que alteró las cosas. ¿Vamos bien? Le cuento entonces que es un tiempo de edificar. Es un tiempo de poner atención en los diseños celestiales. ¿Vamos bien? Es un tiempo en el cual necesitamos estar atentos a lo que el cielo habla. ¿Y cómo edificamos? En el tiempo correcto, y edificamos hablando. ¿Está bien?